¿Alguna vez has estado de pie junto a una tumba mientras el ataúd descendía lentamente a la tierra y, de repente, te golpeó una pregunta que nadie puede responder con certeza? ¿Dónde está exactamente, en este instante, la persona de la cual acabas de despedirte? No su cuerpo, eso lo sabes, está ahí, descendiendo. Pero esa chispa que la hacía única, esa conciencia que reconocías cuando te miraba a los ojos, esa alma que amaste durante años, ¿dónde está ahora mismo? Y cuando termina el funeral, cuando la última palada de tierra cubre el ataúd, cuando todos vuelven a sus casas, cuando los coches se dispersan y el cementerio queda en silencio, cuando llegas a tu hogar y cierras la puerta sabiendo que esa persona nunca volverá a abrirla, ¿qué sucede realmente en esa primera noche? Porque esa primera noche es diferente a todas las demás. Es el momento en que tu mente repite escenas que nunca volverán. Es cuando la casa parece demasiado grande y demasiado vacía al mismo tiempo. Es cuando te acuestas sabiendo que el cuerpo de quien amaste descansa bajo tierra fría y húmeda. Y, aún así, algo dentro de ti se resiste a creer que todo se reduce ampliamente a eso. ¿Nunca te has preguntado si el alma ampliamente duerme en una especie de inconsciencia hasta el juicio final, o si, por el contrario, está despierta, plenamente consciente, atravesando algo que tú ni siquiera puedes imaginar mientras miras el techo de tu habitación sin poder conciliar el sueño? Hoy vas a descubrir un testimonio que no se presenta como una teoría reconfortante ni como palabras piadosas inventadas para consolar a los dolientes. Se presenta como una revelación mística registrada por una de las santas más importantes de la Iglesia Católica, cuyas visiones fueron examinadas, estudiadas y finalmente validadas por la autoridad eclesial después de siglos de escrutinio. Un relato que describe con una precisión inquietante dónde está el alma y que experimenta durante esa primera noche misteriosa después del funeral. Y, si lo que vas a escuchar es verdad, entonces esto cambia no solamente la forma en que lloras a tus muertos, sino también la forma en que vives tu vida ahora mismo. Piensa en esto por un momento. Si alguien a quien amabas te hubiera llamado desesperado una noche, pidiendo ayuda urgente, ¿lo habrías ignorado? Por supuesto que no. El amor nos impulsa a responder inmediatamente cuando alguien que amamos nos necesita. Pero, ¿y si ahora mismo, en este preciso instante, existieran almas que no pueden ayudarse a sí mismas y que dependen completamente de los vivos? ¿Y si tu oración, en este momento, tuviera un peso real, una consecuencia concreta, algo que toca ese lugar invisible que tus ojos físicos no pueden ver, pero que es más real que cualquier cosa material? Lleva estas preguntas contigo, porque son las que sostienen el corazón de este relato. ¿Qué sucede cuando cae el último puñado de tierra sobre el ataúd? ¿Qué siente un alma al enfrentar por primera vez la eternidad? ¿Puede el amor cruzar la frontera de la muerte de una manera práctica y activa, no solamente emocional o simbólica? Para entender por qué este relato no es ampliamente otra historia piadosa, primero necesitas mirar a la persona que lo escribió. Santa Brígida de Suecia no era una teóloga famosa con doctorados en universidades prestigiosas. No era una figura pública influyente con acceso a círculos de poder. Era una mujer de profunda vida mística que vivió en el siglo XIV, madre de 8 hijos y viuda que, después de la muerte de su esposo, se dedicó completamente a Dios y recibió visiones tan detalladas del cielo, del purgatorio y del infierno, que la Iglesia las estudió durante siglos antes de canonizarla. Y aquí aparece algo crucial que cambia completamente el peso de sus palabras. Si Dios quisiera dejar un mensaje para millones de personas sobre la realidad de la vida después de la muerte, ¿elegiría a alguien con credenciales académicas impresionantes para que nadie pudiera dudar de su intelecto? ¿O elegiría a alguien humilde, a quien la gracia divina se le concede sin mérito propio, para que nadie pueda decir que todo fue invención de su brillantez humana? Brígida no se presenta como una autora creativa que desarrolla ideas teológicas propias. Se presenta como alguien que obedece, que registra lo que se le muestra, que escribe con la conciencia de estar transmitiendo algo que la supera completamente. Por eso sus revelaciones no se leen como especulación piadosa ni como ficción religiosa consoladora. Se leen como el testimonio de alguien que vio algo real, algo que existe independientemente de si ella lo hubiera visto o no, algo tan concreto como el suelo que pisas, pero en una dimensión que normalmente permanece oculta a los sentidos humanos. La Iglesia Católica, después de examinar rigurosamente su vida y sus escritos, la canonizó y declaró sus revelaciones dignas de respeto,
aunque no obligatorias para la fe. Lo que Santa Brígida vio sobre esa primera noche después de la muerte puede cambiar radicalmente tu manera de acompañar espiritualmente a quienes han partido. Santa Brígida registró en sus revelaciones una visión que la marcó profundamente y que describe con detalles específicos lo que sucede con el alma inmediatamente después de la muerte. No fue un sueño vago ni una experiencia mística difusa. Fue una revelación tan clara y tan perturbadora que ella misma escribió que la dejó temblando durante días. Cristo le mostró un lugar específico donde las almas van cuando han muerto en gracia de Dios, pero aún no están completamente purificadas para entrar en la presencia divina. Brígida vio lo que la tradición católica llama el purgatorio, pero lo vio de una manera tan concreta que destruyó cualquier idea romántica o superficial sobre ese estado. Describió un lugar envuelto en niebla espesa y fuego purificador, donde una multitud inmensa de almas sufría con una intensidad que ella encontraba difícil de expresar con palabras humanas. Pero lo más impactante no era simplemente el sufrimiento, era la naturaleza de ese sufrimiento, un deseo tan ardiente e intenso de Dios que quemaba por dentro, una sed espiritual tan profunda que ninguna agua terrenal podría saciar jamás. Estas almas sabían con absoluta certeza que Dios era su destino final, su hogar verdadero, el único lugar donde encontrarían paz completa. Pero, al mismo tiempo, comprendían con una claridad dolorosa que todavía no podían entrar en su presencia, porque algo en ellas aún necesitaba ser purificado. Y esa separación temporal de Dios, conociendo que Él existe y que es infinitamente amable, pero sin poder alcanzarlo todavía, constituía el núcleo de su tormento. Brígida observó algo que cambió completamente su comprensión. Cristo le explicó a Brígida que esta claridad es tanto un tormento como un consuelo. Es tormento porque el alma ve exactamente cuánto tiempo desperdició en la tierra, en cosas que no importan para nada en la eternidad. Ve con dolor perfecto cada momento que dedicó a vanidades, a preocupaciones triviales, a placeres pasajeros, cuando podría haber estado amando a Dios y al prójimo. Ve cada domingo que faltó a misa por pereza. Ve cada confesión que evitó por vergüenza. Ve cada oportunidad de caridad que ignoró por egoísmo. Pero, al mismo tiempo, es consuelo porque el alma sabe con certeza absoluta que está salvada. Su destino final es el cielo. Eso está garantizado. El infierno ya no es una posibilidad. La condenación eterna ya no es un peligro. Si quieres, también puedo hacer una segunda pasada para dejarlo con un tono más natural para narración en vídeo, sin cambiar el contenido. Aquí tienes el guión completamente corregido y limpiado, manteniendo el idioma, el sentido y el tono original. Dios la ha recibido en su misericordia y, aunque debe pasar por purificación, el abrazo final está asegurado. Ese conocimiento le da esperanza en medio del sufrimiento, le da sentido al dolor purificador y le permite aceptar el fuego que limpia, porque sabe que cada instante de purificación la acerca más a Dios. Brígida vio que, en esa primera noche, mientras los vivos intentan procesar la pérdida en términos emocionales y prácticos, el alma está viviendo una realidad completamente diferente. No está pensando en el funeral que acaba de terminar. No está preocupada por quién lloró más o quién asistió a despedirse. No está interesada en los detalles materiales de su entierro. Está completamente absorbida en una sola cosa, el deseo ardiente de Dios y la conciencia dolorosa de lo que todavía la separa de Él. Y Cristo le reveló algo más a Brígida que cambia completamente la forma en que deberíamos entender esa primera noche. Le mostró que, aunque el alma no puede ayudarse a sí misma, puede sentir cuando los vivos rezan por ella.
Puede percibir el alivio que llega cuando alguien en la tierra ofrece una misa por su descanso. Puede experimentar un refrigerio espiritual cuando alguien que la amó hace un acto de caridad en su nombre. Cristo le reveló a Santa Brígida algo que cambia radicalmente la manera en que deberíamos vivir esa primera noche después del funeral. Le mostró que las almas en ese estado de purificación no solo están conscientes de su propia necesidad de Dios, sino que también están conscientes de quien se acuerda de ellas en la tierra. Pueden sentir, de alguna manera misteriosa que supera nuestra comprensión terrenal, cuando alguien reza por ellas con amor genuino. Pueden percibir el alivio que llega cuando una oración sincera asciende desde la tierra hasta ese lugar de purificación. Brígida describió que, en su visión, comprendió algo profundamente consolador. Esas almas no están abandonadas. Aunque sufren intensamente y no pueden ayudarse a sí mismas, reciben consuelo. Y ese consuelo llega de dos fuentes principales. La primera es la presencia maternal de la Virgen María. Brígida la vio visitando ese lugar de purificación, acercándose a las almas con una ternura infinita, recordándoles que no han sido olvidadas, que su sufrimiento tiene sentido, que el abrazo final de Dios está garantizado y que cada momento de purificación las acerca más a ese encuentro glorioso. María no aparece como una figura distante o meramente simbólica en esta revelación. Aparece como una madre que consuela activamente a sus hijos que sufren, les recuerda las promesas de su Hijo, les da esperanza cuando el dolor parece interminable y les ayuda a ofrecer su sufrimiento purificador con amor, en lugar de desesperación. Y Brígida comprendió que, si hasta la Madre de Dios visita y consuela a estas almas, entonces cuanto más deberían los vivos recordarlas en oración y no abandonarlas apenas termina el funeral. La segunda fuente de consuelo que Cristo le reveló es precisamente la oración de los vivos. Y aquí hay algo que muchos no comprenden: tus oraciones por los difuntos no son gestos simbólicos sin consecuencias reales. No son simplemente palabras bonitas que te hacen sentir mejor emocionalmente mientras no cambian nada para el alma que partió. Según esta revelación, tienen un efecto concreto, real y medible en términos espirituales. Cada oración sincera que ofreces por un difunto llega hasta ese lugar de purificación como un refrigerio, como agua fresca sobre fuego ardiente, como alivio genuino en medio del sufrimiento. Cristo le explicó a Brígida algo crucial sobre la diferencia entre llorar y amar verdaderamente. Llorar es natural, es humano, es inevitable cuando pierdes a alguien que amas. Pero llorar, por sí solo, no ayuda al alma que partió. El llanto te consuela a ti, te permite procesar tu dolor, te ayuda emocionalmente, pero el alma en purificación no necesita tus lágrimas, necesita tus oraciones. Necesita que tu amor se transforme en acción espiritual concreta. Necesita que vayas más allá de la emoción y entres en la intercesión activa. Y aquí es donde la mayoría falla sin darse cuenta. Los primeros días después del funeral son intensos emocionalmente. Todos lloran, todos comparten recuerdos, todos prometen nunca olvidar. Pero después, la vida empuja con sus exigencias cotidianas. El trabajo vuelve a ocupar tu tiempo. Las obligaciones familiares demandan tu atención. Nuevas preocupaciones llenan tu mente y, sin que te des cuenta, el recuerdo del difunto se va desvaneciendo. Las oraciones que ofrecías diariamente se vuelven semanales, luego mensuales, luego ocasionales, hasta que finalmente solo rezas por esa persona en su aniversario de muerte o en fechas especiales. Cristo le mostró a Brígida el contraste devastador entre lo que sucede en la tierra y lo que sucede en ese lugar de purificación. Mientras los vivos gradualmente olvidan y siguen adelante con sus vidas, el alma sigue experimentando la misma sed ardiente de Dios. Su necesidad no disminuye porque tú tengas un día ocupado. Su sufrimiento no se reduce porque tú te hayas acostumbrado a su ausencia. Su deseo de purificación completa no cambia porque el mundo haya dejado de hablar de ella. Por eso, la fidelidad en la oración importa infinitamente más que la intensidad emocional inicial. Pero Cristo le reveló a Brígida que existe algo aún más poderoso que la oración individual, la Santa Misa ofrecida específicamente por el alma del difunto. Le explicó que, cuando un sacerdote celebra la misa con la intención de aplicar sus frutos por alguien que ha muerto, algo extraordinario sucede en el plano espiritual, porque la misa no es una simple oración humana que asciende hacia Dios.
Es la actualización del sacrificio perfecto de Cristo en el Calvario. Es el mismo Jesucristo ofreciéndose al Padre por la salvación de las almas. Brígida comprendió que, cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, estos se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y cuando ese sacrificio infinito se ofrece por un alma específica en el purgatorio, los méritos infinitos de Cristo se aplican a esa alma de una manera que ninguna oración humana, por más fervorosa que sea, podría igualar. Por eso, la tradición católica siempre ha enseñado que la ayuda más grande que puedes dar a un difunto es mandar celebrar misas por su alma. Cristo le mostró a Brígida una imagen que la impactó profundamente. Cuando se celebra una misa por un alma en purificación, es como si esa alma fuera colocada a los pies de la cruz de Cristo. Todo el poder redentor del sacrificio del Calvario se dirige hacia ella. La sangre de Cristo, que tiene valor infinito, lava sus manchas. El fuego purificador sigue actuando, pero con la asistencia directa de la gracia que fluye del sacrificio de Cristo. Cristo le dio a Santa Brígida instrucciones muy específicas y prácticas sobre cómo los vivos pueden ayudar efectivamente a las almas en purificación. No le habló en términos vagos o abstractos, le dio pasos concretos que cualquier persona puede seguir, independientemente de su nivel de educación teológica o de su experiencia espiritual. Porque el amor verdadero no se queda en sentimientos bonitos, se traduce en acciones concretas. Y la acción más poderosa que puedes realizar por alguien que ha muerto es pedir que se ofrezca una santa misa específicamente por su alma. ¿Cómo se hace esto de manera práctica? Es más simple de lo que muchos imaginan. Llamas o visitas tu parroquia católica local y le dices al sacerdote o a la secretaria parroquial que deseas ofrecer una intención de misa por tu ser querido fallecido. Das el nombre completo de la persona. La parroquia normalmente pide una pequeña ofrenda, aunque la cantidad puede variar según el lugar, y muchas parroquias aceptan lo que puedas dar si tus recursos son limitados. El sacerdote entonces celebrará esa misa con la intención específica de aplicar sus frutos por el alma de esa persona, mencionando su nombre durante las oraciones. Y, si quieres ir más allá, existe una tradición católica antiquísima llamada las 30 misas gregorianas. Consiste en pedir que se celebren 30 misas consecutivas por una misma alma. Si quieres, también puedo hacer una segunda pasada para dejarlo con un estilo más natural para narración en voz alta, sin cambiar el contenido. Esta práctica se remonta a San Gregorio Magno, en el siglo VI, quien tuvo una revelación en la que se le mostró que un monje de su monasterio había sido liberado del purgatorio precisamente después de 30 misas ofrecidas por su alma. No es una garantía automática ni una fórmula mágica, pero es un signo de la confianza que la Iglesia tiene en el poder infinito de la Santa Misa. Pero Cristo también le reveló a Brígida una oración específica que tú mismo puedes rezar esta noche, ahora mismo, por las almas de quienes han partido. Esta oración no la inventó Brígida, le fue enseñada directamente por Jesús en una de sus revelaciones místicas. Es la oración que, siglos después, el Señor también revelaría a Santa Faustina Kowalska como parte de la devoción a la Divina Misericordia, y tiene un poder especial para aliviar el sufrimiento de las almas en purificación. La oración es esta. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Ten misericordia especialmente de las almas del purgatorio. Reza esta oración visualizando a tu ser querido recibiendo ese torrente de misericordia divina. Imagina el fuego purificador siendo refrescado por el agua que brotó del costado de Cristo. Visualiza las manchas que todavía quedan en esa alma siendo lavadas por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. No estás inventando fantasías piadosas. Estás ejerciendo la fe en realidades espirituales que existen, aunque tus ojos físicos no puedan verlas. Y si quieres hacer algo aún más poderoso, reza esta oración una vez al día durante 9 días consecutivos, lo que se llama una novena. El número 9 tiene un simbolismo bíblico profundo, los 9 meses que María llevó a Jesús en su vientre, los 9 coros de ángeles y el patrón de plenitud espiritual que aparece repetidamente en las Escrituras. Cuando rezas una novena por un difunto, estás diciendo con tus acciones que tu amor no depende de cómo te sientes ese día,
sino de una decisión firme de perseverar en la intercesión. Pero Cristo le advirtió a Brígida sobre algo que muchos olvidan, el peligro de que la oración por los difuntos dure solo mientras dura el impacto emocional de la pérdida. Le mostró que muchas personas rezan intensamente los primeros días, incluso las primeras semanas después del funeral, pero después la rutina de la vida los absorbe completamente. Las preocupaciones cotidianas llenan su mente y, sin darse cuenta, dejan de rezar por quien tanto amaron. Mientras tanto, el alma sigue en ese estado de purificación con la misma necesidad ardiente de ayuda espiritual. Por eso, Cristo propone algo muy concreto que puedes empezar esta misma noche, un compromiso de 7 días. No un año entero, que parece imposible de mantener. No un mes, que requiere una disciplina heroica. Simplemente 7 días durante los cuales haces algo específico cada día por las almas. El primer día, pides o asistes a una misa ofrecida por tu difunto. El segundo día, rezas con intención clara por las almas del purgatorio. El tercer día, ofreces un pequeño sacrificio, renunciando a algo que te gusta y uniendo esa renuncia a tu oración por los difuntos. El cuarto día, repites la oración revelada a Brígida con calma, con el nombre de esa persona en tu corazón. El quinto día, haces lo mismo, aunque no sientas nada especial, porque la fidelidad no depende del sentimiento. El sexto día, recuerdas conscientemente que no estás hablando al vacío, sino participando en un acto de amor real que tiene consecuencias en la eternidad. Y el séptimo día, te vuelves a Dios con una pregunta sincera: Señor, ¿a quién más he olvidado que necesita mis oraciones? Porque esta es la verdad final que Cristo le reveló a Brígida sobre esa primera noche después del funeral. Esa noche, cuando todos se van a casa, cuando el cementerio queda vacío, cuando tú apagas las luces y te acuestas sintiendo el vacío, el alma de quien acabas de enterrar está plenamente despierta, experimentando su nueva realidad. Y lo que tú hagas esa noche, la oración que ofrezcas, la misa que pidas, el amor que conviertas en intercesión, puede marcar una diferencia real y concreta en su proceso de purificación. Si tú mismo perdiste a alguien, no dejes que este mensaje se quede solo en información que te conmovió. Haz algo concreto hoy. Llama a tu parroquia y pide una misa. Reza la oración revelada a Brígida. Comienza la novena de 9 días. Y si no sabes por quién rezar, reza por las almas más olvidadas, por aquellas que no tienen a nadie en la tierra que pronuncie su nombre, por aquellas cuya familia dejó de rezar hace años. Que Santa Brígida interceda por cada alma en purificación y por cada persona que decida esta noche transformar su amor en oración efectiva. Amén. Estas almas rezaban con un fervor que raramente existe en la tierra, con una intensidad desesperada y con una sinceridad absoluta, porque ya no había lugar para distracciones ni para tibiezas espirituales. Pero, aunque rezaban con toda esa fuerza, Cristo le reveló algo devastador: ellas no podían ayudarse a sí mismas. Su tiempo de mérito había terminado. Ya no podían hacer nada para acortar su purificación ni para aliviar su sufrimiento. Habían cruzado la línea donde las decisiones ya no se toman, donde las acciones ya no se realizan, donde el tiempo de ganar méritos ante Dios terminó definitivamente. Y entonces Brígida comprendió una verdad terrible y hermosa al mismo tiempo. Estas almas dependían completamente de los vivos, de la oración de quienes todavía caminan sobre la tierra, de las misas ofrecidas en su intención, del amor que se transforma en intercesión activa, de los sacrificios unidos a Cristo para su alivio. Si esto que estás escuchando está tocando algo profundo en tu conciencia, si estás empezando a comprender que quizás has olvidado orar por alguien que partió, quiero pedirte algo importante ahora mismo. Hazlo ahora, porque lo que viene a continuación revelará exactamente qué experimenta el alma en esa primera noche después del funeral. Cristo le explicó a Brígida algo que destruye la idea cómoda de que la muerte es simplemente un descanso pacífico. Le mostró que, cuando el alma se separa del cuerpo en el momento de la muerte, enfrenta inmediatamente lo que la teología llama el juicio particular. No es el juicio final que sucederá al fin de los tiempos, cuando Cristo regrese. Es un encuentro personal e individual donde el alma ve toda su vida con una claridad perfecta y dolorosa, sin las justificaciones que usaba en vida, sin las excusas que se daba a sí misma,
sin las comparaciones favorables con personas peores que ella. Ve cada pecado exactamente como es. Ve cada oportunidad de amor que desperdició. Ve cada gracia que rechazó. Ve cada momento en que eligió algo menor en lugar de Dios. Y, en ese encuentro con la verdad absoluta, el alma comprende instantáneamente si está lista para entrar en la presencia de Dios o si necesita purificación. Las almas que Brígida vio en ese lugar de niebla y fuego eran almas salvadas, no condenadas. Su destino final era el cielo. Eso estaba asegurado. Pero todavía llevaban manchas, apegos y deudas espirituales que debían ser limpiadas antes de poder estar cara a cara con la santidad infinita de Dios. Por eso Cristo le reveló que la primera noche después del funeral no es una noche de descanso inconsciente. Es el inicio consciente y plenamente despierto de un proceso de purificación que el alma experimenta con una intensidad que los vivos no pueden imaginar completamente. Mientras tú cierras la puerta de tu casa, apagas las luces y te acuestas mirando el techo sin poder dormir, el alma de quien acabas de enterrar no duerme. Está completamente consciente, más consciente de lo que jamás estuvo en vida, enfrentando la realidad de la eternidad por primera vez. Brígida describió que la distancia entre tu mundo y el de esas almas, en esa primera noche, es menor de lo que imaginas. Porque, aunque han cruzado la frontera de la muerte física, la comunión espiritual entre los vivos y los difuntos permanece real y activa. Tus oraciones las alcanzan, tus misas las alivian. Tu amor convertido en intercesión tiene consecuencias concretas en ese lugar de purificación. Y esa primera noche, cuando el luto está fresco y el dolor es más intenso, podría ser precisamente el momento en que tu oración tiene el mayor poder, porque brota del corazón más abierto. Cristo le reveló a Santa Brígida algo que pocos comprenden realmente sobre esa primera noche después del funeral. Le mostró que, cuando el último familiar cierra la puerta de su casa, cuando el último amigo apaga la luz y se acuesta intentando procesar la pérdida, cuando el cementerio queda completamente en silencio y oscuridad, el alma de quien acaba de ser enterrado no está dormida ni inconsciente. Está experimentando el momento más intenso, más real y más definitorio de toda su existencia, el encuentro cara a cara con la verdad absoluta de su vida. Brígida vio que, en el instante preciso de la muerte, cuando el alma se separa del cuerpo, enfrenta lo que la doctrina católica llama el juicio particular. No es un juicio donde Dios aparece como un juez cruel buscando razones para condenar. Es el momento en que el alma finalmente ve su propia vida sin ninguno de los autoengaños que usaba constantemente mientras vivía. Ve cada decisión exactamente como fue. Ve cada pecado sin las justificaciones que había construido cuidadosamente. Ve cada oportunidad de amar que desperdició por egoísmo, por pereza, por cobardía o por orgullo. Cristo le explicó a Brígida que este encuentro con la verdad produce en el alma una comprensión instantánea y dolorosa de lo que todavía le falta para estar completamente unida a Dios. Y aquí está el núcleo del sufrimiento que ella presenció en esa visión. No es principalmente un castigo externo impuesto por Dios, sino una sed interna tan intensa que quema el alma por dentro. Es el deseo más ardiente imaginable de alcanzar a Dios, sabiendo con absoluta certeza que Él es el único bien que puede satisfacer completamente, pero al mismo tiempo comprendiendo que todavía no está lista para entrar en su presencia. Imagina por un momento el tormento de saber que la felicidad perfecta existe, que está garantizada para ti, que Dios te espera con amor infinito, pero que algo en ti mismo te impide llegar todavía. No es que Dios te rechace, es que tú mismo comprendes con claridad perfecta que llevas manchas, apegos y deudas espirituales que deben ser limpiadas antes de poder estar ante la santidad absoluta. Esa comprensión, según Brígida, causa un dolor tan profundo que supera cualquier sufrimiento físico que se pueda experimentar en la tierra. Y entonces Cristo le mostró algo aún más devastador sobre esa primera noche. Le reveló que el alma está completamente consciente de que su tiempo de acción terminó definitivamente. Ya no puede hacer nada por sí misma. Ya no puede orar de manera que gane mérito ante Dios. Ya no puede realizar buenas obras. Ya no puede arrepentirse de pecados que dejó sin confesar. Ya no puede pedir perdón a personas que ofendió. Ya no puede corregir errores que cometió. Todo eso terminó en el último segundo de vida terrenal. Brígida describió que esta impotencia absoluta añade una dimensión particular al sufrimiento. El alma puede rezar, sí,
pero sus oraciones ya no tienen el mismo poder que tenían en vida. Puede suplicar, pero depende completamente de otros. Puede desear ardientemente el alivio, pero no puede obtenerlo por sus propias fuerzas. Y mientras tú, en esa primera noche, estás en tu casa sintiendo el vacío, la tristeza y la confusión sobre cómo seguir adelante, el alma está experimentando algo radicalmente diferente, una lucidez espiritual absoluta, donde todo es visto con claridad perfecta.